¿Cómo les va, futuros apologistas? Bienvenidos una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. Tenemos más de 100 personas conectadas y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, sumamente controversial también para los tiempos que corren, porque ha habido en las últimas semanas, han habido una serie de videos que han resultado bastante, ¿cómo decirlo? Han generado cierta polémica, ¿no? Como ustedes podrán ver, texto crítico versus texto recibido. Para los que están un poco menos versados en el tema, dicen, pero ¿de qué es lo que están hablando el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de los textos bíblicos, particularmente del Nuevo Testamento, ¿no? Vieron de que, a ver, para los que quizás no están muy metidos en el tema, vieron de que hay grandes diferencias hay diferencias entre, no sé, una Reina Valera 1960 con una NBI. Hay sus diferencias y mucha gente ha salido a hablar al respecto, ¿no? Diciendo que, bueno, esto se debe a que hay todo un complot, hay toda una idea, hay toda una especie de conspiración para quitar la divinidad de Jesucristo en el texto y esa y otras cosas más. Bueno, desde acá nos gustaría muy respetuosamente tratar el tema. Y hoy obviamente no estoy solo, tengo del otro lado un genio, un capo, un crack, que el otro día he visto un video de él junto con Luis Jovel, a quien le mandamos un saludo enorme, y fue maravilloso cómo lo han abordado el tema. Y hoy, en los minutos que nos quedan, me gustaría muy respetuosamente tratar este tema. ¿Texto crítico o texto recibido? Dejanos en tus comentarios cuál es hacia aquel que vos te inclinás. Pero sin más que decir, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida por primera vez a nuestro amigo de Estados Unidos, a Roberto Torres. Roberto, muy buenas noches y bienvenido a Rincón Apologético. ¿Cómo estás? Mucho gusto y un placer poder estar con ustedes compartiendo desde esta página. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ya tenemos 200 personas en línea y seguramente se seguirán sumando. Chicos, lo que les pido a los que están conectados del otro lado es que compartan esta transmisión. Ya sea que estés a favor o en contra de las conclusiones a las que lleguemos, tratá de compartirlas porque vamos a tratar durante el tiempo que podamos, vamos a tratar de sobrellevar el tema con la mayor objetividad posible. O sea, pese a que obviamente tanto Roberto como yo, y mucho más Roberto, porque él entiende 10.000 veces más que yo el tema, pero cada uno ha tomado su postura con respecto a hacia cuál texto es que se inclina, ¿no? Pero más allá de todas esas cosas, buscamos que esta transmisión comparta objetividad. Queremos proporcionarte razones de ambos lados, ¿no es cierto? O al menos información de ambos lados, tratando de conservar ¿cómo decirlo? El equilibrio para que vos puedas sacar tus propias conclusiones. ¿Está bien? Y bueno, nada, que todo sea bajo el marco del respeto. Roberto, contanos un poquito de vos. A ver, en un momento te quise presentar como cofundador de una iglesia, pero yo dije, soy tan malo con el inglés que voy a pasar vergüenza. Entonces, por favor, comentanos un poquito quién sos. No, pues soy un cristiano que por la misericordia de Dios nos ha permitido estar viviendo aquí en Estados Unidos. Llevamos ya un par de años aquí viviendo en Anaheim, California. Yo junto con mi papá somos los fundadores de Iglesia Benecer Anaheim, que gracias a Dios hemos visto la mano de Dios obrando en esa iglesia. Estamos activos en el ministerio. Dios me ha permitido ser el líder de alabanza de la iglesia y también muchas veces soy yo el encargado de hablar con respecto a las doctrinas que creemos en la iglesia Benecer. Entonces estamos activos en la iglesia y hace un tiempo atrás pues empezamos a estudiar académicamente en el Instituto de Expositores aquí en California, pero no pudimos terminarlo. Pero eso no me detuvo para seguir mi aprendizaje y como te comentaba a ti en unas conversaciones pasadas, pues la crítica textual fue uno de los temas que me interesó mucho, a pesar de que había muy poca información del lado del lado pues de los latinos, ¿no? Que casi Claro. no se escucha. Tal vez buscando sí podemos encontrar, pero me ha sido de mucha bendición el poder entender el inglés, el poder hablar el inglés y poder escuchar pues a los eruditos en este tema y poder aprender de ellos.
Perfecto. Mil gracias de verdad por el tiempo que nos estás prestando acá en Rincón. Ya tenemos casi 250 personas en línea. Un saludo enorme para todos los que nos están viendo. Por favor, déjanos saber tus opiniones, tus preguntas, tus apreciaciones también. No estamos buscando que acá nadie esté de acuerdo con nosotros. O sea, nosotros no queremos hacer una apología de nuestras propias opiniones, ¿se entiende? O sea, lo único que queremos hacer es transmitir información. Nada más que eso. Y bueno, que después cada uno saque sus propias conclusiones. Roberto, a ver, yo entiendo que estas últimas semanas vos también habrás visto que en las redes sociales se ha tratado un tema particularmente y que ha sido la discusión entre el texto recibido y el texto crítico, particularmente por un video de una persona a la que apreciamos un montón porque tenemos una gran relación, ¿no es cierto?, que es César Vidal, y que, bueno, este video trataba sobre el tema. Y obviamente, a ver, una persona tan conocida como nuestro amigo César, siempre genera de que sus videos y su material llega a un montón de gente. Entonces la discusión se tornó giraba en torno a este tema, ¿no? Y bueno, ya salían aquellos que son partidarios, quizás decimos los argentinos con tapones de punta, ¿no? Medio como diciendo, listo, el jaque mate para esto, jaque mate para los otros y demás. ¿Qué te parece si charlamos acerca de este tema? Si nos pudieses meter en el tema nosotros que somos los indoctos y aquellos que estamos tratando de aprender, ¿cómo es que llega a nuestras manos el texto recibido? ¿Cuál es su historia de manera breve? Pues para empezar, I don't claim to know everything. Yo no estoy diciendo que yo sé todo, ¿verdad? Pero yo solo repito lo que he escuchado a los que se han dedicado sus vidas enteras al estudio de la crítica textual, que conocen el ámbito del texto crítico y el texto recibido. Pero yo creo que una buena manera de introducción sería de que para poder entender este tema, que es un tema muy, muy importante, tenemos que hacer lo mismo que hacemos para cualquier otro tema de importancia dentro del cristianismo. Te voy a poner un ejemplo, la doctrina de la Trinidad. A muchas personas que se cierran a la doctrina de la Trinidad porque quizás han escuchado únicamente lo que les han enseñado en sus iglesias, una posición que quizás están en desacuerdo con ellas, y muchas veces crean este tipo de información que no es cierto. Entonces lo más correcto y que yo he aprendido es a lo largo de lo que he estudiado, es que es muy importante el conocer ambas posturas de lo más cercano posible, ¿no? Quizás muchas veces queremos conocer la postura de otra persona escuchándolo en labios de alguien que no está de acuerdo con esa postura. Entonces, como vamos a empezar a hablar ahorita un poco de la historia, y eso fue lo que motivó a Erasmo a irse a las fuentes, a poder regresar y quizás a poder poner, como quien dice, empezar a criticar lo que era el texto de la Vulgata en el tiempo de Erasmo, porque era el texto que se usaba en ese tiempo. Pero Erasmo empezó a buscar manuscritos en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, para empezar a crear las ediciones que más adelante conllevó a Erasmo a sacar 5 ediciones del Nuevo Testamento en griego, para poder crear un nuevo, también una nueva traducción en el latín, que él quería hacerlo superior a la Vulgata. Pero entonces tenemos que entender dónde nace el texto crítico, cómo empieza el texto crítico, cómo empieza también el texto receptus, el texto recibido, y por eso hablamos con respecto a Erasmo, ¿no? Porque Erasmo juega un papel muy importante en el siglo XVI, cuando él empezó a reunir estos manuscritos, que por cierto, lamentablemente no pudo reunir muchos, solo encontró quizás no menos de 6 y más de 12 manuscritos que se basó para poder crear su edición del Nuevo Testamento en griego, y la mayoría de esos manuscritos eran manuscritos tardíos, no manuscritos que incluso Erasmo poseía un manuscrito del siglo X que era el más antiguo, por decirlo así, y él dudaba de ese manuscrito porque tenía ciertas variantes con respecto a los que eran de diferencia de edad, ¿no?, a esos manuscritos. Entonces podemos ver que es muy importante conocer la historia, porque cuando Erasmo sacó su primera edición en 1516,
la edición de Erasmo puso como la base y el fundamento para que luego se viniera a crear lo que es el Textus Receptus, en el que se basa la versión del rey Jacobo en inglés, el King James en inglés, y que por cierto también la Reina Valera sigue esa misma tradición. Entonces tenemos que entender que con los manuscritos, los pocos manuscritos que Erasmo utilizó son los que pusieron el fundamento para crear lo que es el Textus Receptus o el texto recibido. Entiendo, entiendo, y nos diste una clase de historia en pocos minutos, ¿no es cierto? Y eso es maravilloso para los que estamos aprendiendo, ¿no? Genial, muchas gracias. Ahora, a ver, en muchas denominaciones cristianas, quizás, yo no sé si opinás lo mismo, pero por lo menos por la corta y poca experiencia que yo tengo, el texto recibido es el más conocido en muchas denominaciones y muchas iglesias evangélicas, al menos en muchos países de Latinoamérica. ¿Pensás igual o pensás distinto? Bueno, en Latinoamérica podemos decir que sí, hablando del tiempo actual, y no solo en el tiempo actual, Santiago, sino que cuando Erasmo sacó su primera edición, por ejemplo, en 1516, sacó 5 ediciones, desde 1516 a 1535. El texto de Erasmo fue un texto muy popular, a pesar de que tenía muchos problemas, por ejemplo, contenía muchos errores tipográficos, errores variantes que Erasmo porque estaba muy preciso a querer sacar su edición, ¿no? Porque ya estaba otro que iba a sacar una edición del Nuevo Testamento también en griego, que se llamaba Francisco Jiménez de Cisnero, que por cierto la Biblia que él iba a sacar, o la edición que él iba a sacar, que se llamaba la Políglota Complutense, que por cierto se llama políglota porque estaba en 4 diferentes idiomas: hebreo, arameo, griego, y tenía en el Antiguo Testamento la Septuaginta también. Entonces, a pesar de que la traducción o la edición del Nuevo Testamento en griego de Francisco Jiménez de Cisneros había sido terminada antes de Erasmo, no le dieron el aval a él para poder publicarla, y así que Erasmo se apresuró tanto que en 3 meses, Santiago, él sacó su primera edición en 1516, que fue una edición muy, muy malísima, ¿no? Llena de muchos errores. Sacó una segunda edición en 1519, que cuando vamos a la historia, fue pues muy importante eso, porque Lutero en el tiempo de la Reforma, ¿te acuerdas que la Reforma, pues con Lutero y las tesis que clavó y todo, empezó en 1517? Ya había una pre-reforma, pero a lo que estamos hablando del tema ahorita, con la segunda edición que Erasmo sacó en 1519, Lutero usó esa edición del Nuevo Testamento en griego para poder dar la traducción al alemán. O sea, imagínate, el mismo Lutero también usó la base y el fundamento que es para el texto recibido, el Textus Receptus, para poder darle vida, ¿no?, a esto que antes solo se conocía en el latín, y él empezó a dar traducciones en el alemán y todo. Entonces, el texto de Erasmo fue muy popular, fue muy conocido, y hasta cierto punto los historiadores dicen que fue muy barato también, por ende todas las personas lo compraban, a pesar de que la edición en griego de Francisco Jiménez de Cisnero de la Políglota Complutense era mucho mejor que la de Erasmo. No sabemos en realidad qué tipo de manuscritos usaron ellos, porque no tenemos mucha información con respecto a eso, pero era un texto superior en el aspecto que, como quien dice, se veían los años de trabajo que el profesor Francisco Jiménez de Cisneros había dedicado a esa obra, y se podía notar la ligereza con la que Erasmo tomó las ediciones de su Nuevo Testamento en griego. Pero sí, wow, hoy en día la mayoría de iglesias conocen, pues yo creo que es como más que todo algo tradicional, ¿no? Por la tradición, que se pega lo de la Reina Valera. En el inglés, Santiago, déjame decirte, y fue algo por lo que yo principalmente, cuando empecé a estudiar la crítica textual, yo no sabía que en español estaba este complot. Sí me imaginaba, ¿no?, en base al texto crítico y al texto recibido, pero déjame decirte que en inglés, los King James, los que creen en la versión del rey Jacobo, son muy aferrados, y creen hasta cierto punto de que no necesitamos ninguna otra versión, y esto se parece a lo que andan diciendo muchos allá afuera, que los textos que usan, o los manuscritos que usan las nuevas versiones, son textos corrompidos, textos que no podemos confiar en ellos. Entonces en inglés hay una gran polémica con respecto al King James Only, pero en español también he notado que la mayoría de iglesias, quizás por la tradición, prefieren seguir la tradición de la Reina Valera,
y muchas veces sin saber en realidad cuáles son las diferencias, los cambios, el por qué ciertos cambios se encuentran entre esta versión y otra. Y antes de seguir hablando con el tema, yo sé que estoy hablando mucho, pero quisiera decir algo antes de seguir. Quisiera decir algo antes de seguir, para que los que nos están escuchando no puedan quizás estar con una mente cerrada, ¿no? En ningún momento estamos atacando la Reina Valera. La Reina Valera es una buena versión, es una versión que Dios ha usado por muchos años, Santiago. En ningún momento estamos... Si me lo permitís. Claro. Yo la tengo, o sea, y yo tengo mi predilección, por así decirlo, con la NBI, pero acá la tengo, y yo te decía recién hace unos momentos de que había tenido hace minutos atrás una reunión con los hermanos de la iglesia donde estábamos charlando y meditando cuestiones que tienen que ver con la Biblia. ¿Y cuál es la que uso? La Claro. Reina Valera, pero por una cuestión, como vos decís, tradicional, de costumbre. Bueno, tal cual. Por lo mismo de lo de la tradición en español, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia de nosotros usamos Reina Valera. Yo he tratado de usar una versión más contemporánea, y a veces, pues como no muchos la tienen, ¿verdad? Yo puedo usar la Reina Valera porque, como te digo, y vamos a estar hablando de esto, a pesar que hay variantes en los diferentes manuscritos y que las diferentes versiones usan diferentes tipos de manuscritos, tenemos la misma palabra de Dios tanto en la Reina Valera como en la NBI, como en la ESV, como en la NASB. En todas las versiones que tenemos la palabra de Dios. Eso sí, tenemos que entender también las diferencias entre una versión y otra, pero he notado en inglés también que como se conoce un poco más acerca del tema, hay iglesias en donde usan solo la ESV, en donde usan solo la NBI, no la nueva versión internacional, pero en español, en el mundo habla hispana, casi siempre usan la Reina Valera y se entiende, ¿no? Pero por eso yo creo que estos temas que son buenos conversarlos y hablarlos para que la gente se vaya como interesando, ¿no? En poder indagar más con respecto a la diferencia entre el texto crítico y el texto recibido. Bien, perfecto. A ver, antes de hiciste también un breve resumen de cómo nos llegó a nosotros o a determinadas personas hace unos años atrás el texto recibido, ¿no? Pero antes de meternos en qué es el texto crítico, que muchos también un poco quizás lo desconocen, y puede haber alguien del otro lado que recién está amaneciéndose con esta idea y dice, pero ¿qué es esto? Me gustaría antes de eso meternos en otro tema para vincular el uno con el otro. Mi pregunta es la siguiente: sabiendo que no tenemos los documentos originales, sabiendo que no los tenemos, ¿no? ¿Cómo es que llega a nosotros la Biblia así bien armadita, ¿no? Si sabemos de que no tenemos los documentos originales y demás. Ese proceso de forma breve, ¿nos podrías comentar alguno de los detalles quizás más importantes? Claro, y yo creo que ahí ya nos vamos metiendo a lo que es el texto crítico y el uso de la crítica textual, porque la crítica textual básicamente, si lo queremos definir, históricamente se ha definido como le dicen en inglés, the goal of the textual criticism. Es como el objetivo, la meta que la crítica textual quiere alcanzar, ¿no? Que es tratar de poder alcanzar el texto original de un documento, en este caso de los documentos de los autores del Nuevo Testamento, que se le llama autógrafos también, de los autógrafos, y como nosotros los autógrafos no los tenemos, muchos piensan que se desintegraron, muchos piensan que no han sido descubiertos, hay diferentes pensamientos con respecto a esto, pero no hemos encontrado los autógrafos, muchos piensan que ya no existen. Como no tenemos los documentos originales o los autógrafos del primer siglo, de lo que escribió Pablo, de lo que escribió Pedro o de los evangelios, y como todas las copias que la historia nos ha provisto a través de los siglos, ¿no? Son diferentes la una de la otra, Santiago. O sea, todas las copias, no hay ninguna copia que se parezca al 100%. Eso que se dice, esta Biblia representa el texto mayoritario, eso no es así. Todas las copias son diferentes la una a la otra. Entonces, como no poseemos los autógrafos, que son los documentos originales de la Biblia, como todas las copias que la historia nos ha provisto son diferentes la una de la otra, tenemos que hacer uso de lo que es esta disciplina de la crítica textual, que se encarga de examinar cada uno de los manuscritos en base a diferentes podemos decir así, herramientas que usa para poder quitar lo que no es parte del texto original, poder ver a dónde falta usando diferentes métodos, y eso sirve mucho porque podemos ver que en el tiempo de hoy
Dios nos ha provisto de una cantidad de material increíble que ninguna otra obra de la antigüedad se compara con el material que nosotros tenemos con respecto al Nuevo Testamento. Perfecto, buenísimo. Gracias a todos los que están conectados. Yo estoy tratando a ver, en esta transmisión también estoy tratando de conocer este nuevo software. Desconozco por qué a los que están conectados, miren, sí puede. Acá les estoy mostrando cómo es que va saliendo el video, la transmisión, y sale con subtítulos en algunas oportunidades. Así que aquellos que tengan los subtítulos activados van a ver de que Facebook de una manera impresionante va transcribiendo todo tal y como se va diciendo. Así que Santiago, sí, bro. Perdón, sí puedes ver que aparecen comentarios también. ¿Esos tú los escoges o nomás van saliendo como? No, van saliendo y yo los voy cambiando. Oh, ok. Nomás viendo porque veo que tiene muchas inquietudes de cosas que podemos ir hablando también. Por ejemplo, Alan Howard estaba mencionando que el problema del texto crítico es que se basa en 2 manuscritos que no alcancé a leer todo, pero quiso dar a entender como que no eran fidedignos, ¿no? Entonces podríamos hablar de los manuscritos también. Totalmente. Bueno, a ver, ahora mi pregunta sigue en base al mismo tema, ¿no? ¿Por qué hay tanta controversia, hablando justamente, creo yo, de esto que querías responder, ¿no? ¿Por qué hay tanta controversia con respecto al texto crítico? Bueno, la controversia del texto crítico yo creo es por la misma tradición, Santiago, así de simple. Todos tenemos tradiciones de que nos gustaría que la palabra de Dios nos hubiera descendido del cielo así como está. Nos hubiera gustado que del cielo hubiera descendido una versión, pero así no es como Dios nos dio su palabra, así no es como Dios nos dio el Nuevo Testamento. Entonces, muchas personas les es difícil tratar de cambiar, ¿no?, ese estilo que han tenido a través de mucho tiempo, que quizás muchos dicen, pero mis abuelos usaron la Reina Valera y mis papás usaron la Reina Valera y yo también estoy usando la Reina Valera, y muchos se meten en el concepto de que esta es la palabra de Dios en el aspecto de lo que usó Pablo, lo que usó Pedro, y cuando escuchan todas estas diferentes pensamientos con respecto al texto crítico, muchos se sorprenden, pues, porque pueden decir, ¿cómo puede ser que la Biblia, la palabra de Dios, contenga variantes, que muchos le llaman errores? Y ¿sabes por qué pasa eso, Santiago? Porque hoy en día no solo los cristianos están haciendo uso de la crítica textual, sino que hay personas que usan la crítica textual para atacar el cristianismo, para decir que cómo es posible que nosotros afirmemos, yo no sé en tu caso, pero en mi caso, que yo afirme que la Biblia es la palabra inerrante e inspirada por Dios, que esos son otros temas, ¿no?, de la inerrancia y la inspiración y la preservación y todo. Pero ¿cómo puede ser posible de que nosotros creamos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, que Dios la ha preservado y que Dios la ha guardado hasta este tiempo, si no sabemos lo que la Biblia en realidad dice, porque tenemos todas estas copias que difieren la una de la otra? Entonces la mayoría quiere quedarse únicamente con el texto con el que ellos han crecido y no querer dar respuesta a las preguntas que allá afuera se hacen, tanto dentro del ámbito cristiano y más fuertemente dentro del ámbito no cristiano, que atacan las personas nuestra fe. Entiendo. Escuchaba varias voces estos últimos días, desde el momento en el que nos contactamos, ¿no?, que pudimos conocernos. Escuchaba varias voces, ¿no? Y una de las afirmaciones más tajantes que se hacía era que cómo podemos nosotros estar de repente a favor del texto crítico sabiendo que se fundamenta en únicamente 2 códex y que ellos parecen no estar completos, ¿no? Entonces parece ser una locura cuando más del 95% de todos los manuscritos que hay respaldan al texto recibido. ¿Qué podrías decir al respecto a esa objeción? Es bien triste, Santiago, que muchas veces se presente de esa forma la información con respecto al texto crítico. Por ejemplo, y voy a hablarlo así porque tú lo mencionaste en la introducción, por ejemplo, lo que mencionó César Vidal, que en ciertos aspectos pues es de mucha utilidad, ¿no? Lo he respetado en muchas áreas de historia, en su ámbito, ¿no? Pero, por ejemplo, con lo que él empezó a decir con respecto a los códices Vaticano y Sinaítico, es un poco falso de la información. Ahora, que la gente diga, son códices incompletos. Santiago, tenemos un poquito más de 5.800, muchos dirían 6.000 manuscritos en griego únicamente ahorita.
no todos son manuscritos completos, Santiago. Tenemos que entender que la mayoría son fragmentarios. Entonces, los manuscritos más completos que dicen, oh, la Reina Valera o el King James fue hecho en manuscritos completos y que no tenían muchos variantes. Bueno, pero esos manuscritos fueron hechos como unos 1400 años después de donde podemos encontrar el texto original, los autógrafos. Y en el texto crítico tenemos textos que se remontan hasta el segundo siglo, Santiago. Con el descubrimiento de los papiros en el siglo XIX fue algo que cambió radicalmente, que ayudó a la defensa del cristianismo, a la defensa de que lo que poseemos es la palabra de Dios, porque cuando se descubrieron los papiros, el papiro 45, papiro 66, papiro 75, y que hay una lista enorme de los papiros. Esos papiros ayudaron a poder cambiar la mente de muchas personas que tenían un falso concepto con respecto a la Biblia y a los autores de la Biblia. Te pongo un ejemplo, Santiago, y quiero ser breve en esto porque hay muchos papiros, pero voy a mencionar uno que es muy importante, que es el papiro P52, el papiro 52, que por cierto es un extracto del Evangelio de Juan, Juan capítulo 18, el 31 al 33 de un lado, y tiene los otros versículos del otro lado. Ese papiro, imagínate, Santiago, este manuscrito es del tamaño de una tarjeta de crédito. Te puedes imaginar, es del tamaño de una tarjeta de crédito. Pero cuando fue descubierto por este hombre que se llamaba C.H. Robert, cuando fue descubierto este papiro, él empezó a llamar a diferentes papirólogos para que pusieran una fecha en el papiro. La mayoría dijeron, bueno, este papiro se ve que es del segundo siglo, del año 125, del año 150. Un tercer papirólogo dijo, no, este papiro pertenece al año 100. Y un cuarto papirólogo dijo que probablemente era del año 90. Ahora bien, recordemos que este papiro, el papiro 52, es del Evangelio de Juan. ¿Sabes por qué te digo que esto cambió la mente de muchas personas? Porque en el siglo XIX, Santiago, en el tiempo de muchos alemanes liberales, pensaban que el Evangelio de Juan había sido escrito allá por el año 170. 150, 170. ¿Por qué? Porque tiene el Evangelio de Juan, es diferente a los sinópticos, diferente a Marcos, Lucas y Mateo. Tiene esta vista tan alta de Jesús, que Jesús es Dios. Y entonces la mayoría de alemanes liberales empezaron a decir que el Evangelio de Juan fue escrito allá por los años 170. Cuando descubrieron el papiro 52, que fue fechado y hasta la fecha de hoy tiene que desde el año 125, cambió todo eso, cambió el mundo de cómo estas personas veían el Evangelio de Juan, porque las copias no son anteriores al original, Santiago. Entonces, si el papiro 52, que es una copia del Evangelio de Juan, está fechado en el año 125, podemos saber que tiene una conexión directa con el Evangelio de Juan, que históricamente y tradicionalmente se data a finales del primer siglo, por los años 90. Sí, tremendo, tremendo, tremendo. Ahora, recién, y sabemos de que es un tema amplio y con el corto tiempo que tenemos no lo vamos a poder discutir exhaustivamente, ¿no? Pero recién hiciste mención a dos palabras que, pese a que abren ¿cómo decirlo? Un abanico de temas también para tratar, no las podemos dejar pasar simplemente porque muchos tienen problema con este tipo de ideas. Una de ellas es la preservación de la palabra, ¿no? Creo que la idea de la preservación de la palabra, la doctrina de la preservación de la palabra, es lo que a muchos, a la luz de esto que parece ocurrir a medida que el tiempo avanzaba, que algunos escribas parecen añadir al texto, otros parecen quitar, otros parecen modificar y demás, a la luz de estos acontecimientos, ¿no? O de estos supuestos hechos. Y filtrándolo por medio de la idea de que Dios preserva su palabra, parece haber una contradicción y por eso yo me niego a eso. Cosa que también, y perdón que me extienda un poquito más, cosa que también es llamativo por el caso de la coma juanina, ¿no? Porque si tal texto en Primera de Juan hubiese estado en los primeros manuscritos, creo que en aquellas grandes discusiones que habían girado en torno a la Trinidad, creo que hubiera sido las bajo la manga. ¿Por qué no fue utilizado este texto, no? Entonces parece algo evidente, parece ser de que este texto fue añadido con el pasar del tiempo y ahora nos encontramos de vuelta con el problema de la preservación de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Fue añadido, no fue añadido? ¿Qué nos podrías decir?
Eso que acabas de hacer, esa conexión es una conexión perfecta, Santiago, una conexión perfecta cuando hablamos con respecto a la preservación, que la mayoría que creen por decirlo así, en la King James, o los que creen en la versión Reina Valera, la mayoría sabe de que Dios ha preservado su palabra. Pero ¿por qué decimos que el texto crítico está en una posición sumamente mayor o mejor para poder defender la preservación de la palabra de Dios? Porque si tú crees de que Dios ha preservado su palabra y crees que pasajes como Primera de Juan 5, 7 son parte del original, tú tendrías que afirmar que por 1500 años ese pasaje se desapareció de la historia de la historia del texto del Nuevo Testamento, y que Dios se desapareció, y muchas de las iglesias en la historia no poseyeron ese texto, porque como tú mencionaste, en las grandes controversias o en los grandes concilios de la iglesia con respecto a la deidad de Cristo, a la Trinidad, concilio de Nicea, concilio de Atanasio, no se usó ese versículo para poder afirmar lo que es la Trinidad. Ese versículo se descubre primeramente en el primer manuscrito en griego, en donde se encuentra la coma juanina, que es Primera de Juan 5:7, es del año 1500 y algo, es del siglo XVI. No, por aquí lo tengo si quieren el año correcto. Está y se llama el Códice Montfortiano, que por cierto, cuando Erasmo, y regresando un poco a Erasmo de Rotterdam, cuando Erasmo sacó su primera y segunda edición, Santiago, en esas ediciones del Nuevo Testamento en griego no poseía la coma juanina, no poseía el pasaje de Primera de Juan 5:7, y el mismo cardenal Francisco Jiménez de Cisneros empezó a decirle a Erasmo que cómo es posible que él hubiera omitido eso. Erasmo le dijo, porque no he encontrado ningún manuscrito en griego que posea dicho versículo. Tanto así que se cree que este códice, que es una minúscula, también se le conoce como la minúscula 61 o el Códice Montfortiano, fue creado directamente o fue redactado en Primera de Juan 5:7 para poder demostrarle a Erasmo que sí había un manuscrito, porque Erasmo dijo, enséñame un manuscrito en griego que posea la coma juanina, que posea Primera de Juan 5:7, y yo lo agrego. Entonces se lo enseñaron a él y Erasmo lo agregó en la tercera edición. Gracias a Dios Lutero usó la segunda edición de Erasmo. En Alemania no tienen ese problema con si Primera de Juan 5:7 está ahí o no. Y quiero agregar algo más, Santiago, con respecto a Primera de Juan 5:7, porque recordemos quién puso la base para el Textus Receptus. Fue Erasmo de Rotterdam, ¿verdad? Sus 5 ediciones, luego le siguió también las ediciones de por ejemplo, de Roberto Estienne, que se le conoce como Estefanus también, las ediciones de Beza, que fue el sucesor de Juan Calvino, Teodoro Beza. Entonces eso pusieron la base para el texto recibido. Y aquí te va esta, Santiago. Muchas personas dicen, ¿cómo es posible de que el texto crítico se base en el código sinaítico, en el Códice Vaticano, si son códigos pervertidos, no son códigos que no podemos confiar en ellos? Erasmo le preguntó a su amigo Bambacio en Roma para que consultara el Código Vaticano para ver si la coma juanina de Primera de Juan 5:7 estaba ahí. O sea, a Erasmo le hubiera encantado poder usar el Códice Vaticano, cuando hoy en día se dice que no podemos usar eso. O sea, tenemos que entender que lo que ellos hicieron en base a la edición del Nuevo Testamento fue con lo que ellos poseían. No se habían descubierto los papiros, los de la King James, los editores de la Biblia King James del rey Jacobo. En la introducción, en su prólogo, ellos dijeron que era necesario el seguir examinando, porque ellos no usaron manuscritos griegos directamente, sino que usaron ediciones, así como la de las ediciones de Estefanos, las ediciones de Beza, que es lo mismo que usó Santiago Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina usó las ediciones de Roberto Estienne, que se basa en el Textus Receptus. Por eso es que la Reina Valera sigue la misma tradición del Textus Receptus. Y cuando salen personas diciendo, no tenemos que ponerle atención al texto sinaítico, al código sinaítico, al Códice Vaticano, porque nunca hubiera usado Erasmo eso. Erasmo le preguntó a su amigo con respecto a eso. Le hubiera encantado a Erasmo usar el Código Vaticano, pero obviamente cuando hablamos con la preservación, por eso decimos de que el texto crítico está en una mayor posición para defender la preservación. Tenemos que recordar esto, Santiago. ¿Cómo Dios ha preservado el texto?
Hay muchas personas que, mira, están con esta conversación que estamos teniendo, es una manera de introducción para ellos. Pero yo sé que hay muchas personas que conocen también. Yo he hablado, yo tengo amigos en Facebook que conocen mucho con respecto a la crítica textual. Lamentablemente tenemos nuestras diferencias, pero a esto quiero llegar. ¿Cómo Dios preservó su palabra? Tenemos este sinfín de manuscritos, tenemos variantes por todos lados, pero dentro de todos esos manuscritos tenemos el texto original. O sea, no tenemos, como lo dicen los eruditos, no tenemos que, es como que si fuera un rompecabezas. No tenemos de 100 piezas, no tenemos que preocuparnos porque solo tenemos 90 piezas, no. Tenemos un rompecabezas de 100 piezas con 120 piezas. Tenemos que quitar lo que no es parte del original porque el original está dentro de todos los manuscritos que se han preservado hasta el día de hoy y por eso es el uso de la crítica textual. Por eso manuscritos como el Código Sinaítico o el Código Vaticano, que son tan importantes que imagínate, tal vez en un futuro las personas que quieran indagar sobre esto es algo tan lindo y especial. El Código Sinaítico, que fue descubierto por Constantin von Tischendorf, fue descubierto allá por los años 1848. Imagínate, von Tischendorf descubrió el Código Sinaítico en el monasterio de Santa Catalina, allá del monte Sinaí, y cuando Tischendorf descubrió esto, se dio cuenta que era un manuscrito muy importante, fue el primer manuscrito completo de la Biblia, contenía todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Vaticano, podemos decir que es completo, pero tiene muchas lagunas, le faltan muchas cosas a Vaticano. Obviamente son códices antiguos que se han desprendido hojas, se han caído, se han perdido otras, fueron códices que estuvieron en uso en la iglesia a lo largo de la historia, pero a lo que quiero llegar es esto, Santiago. El Código Sinaítico es datado allá por el cuarto siglo, a mediados del cuarto siglo, por los años 350, 325. El Código Sinaítico contiene un paralelismo directo con el Papiro 75. Imagínate, y el Papiro 75 es del tercer siglo. Allá por los años 200 podemos fecharlo, ¿no? El Papiro 75, años 200, el Código Sinaítico, años 325, y podemos ver que tiene diferentes líneas de transmisión. O sea, el Papiro 75 no fue usado para hacer el Código Sinaítico. ¿Sí me explico? El Código Sinaítico no copió al Papiro 75 para poder tener como base ese texto, pero son bien parecidos. Y aún así el Código Sinaítico tiene lecturas dentro de este manuscrito que son antiguas al Papiro 75, por ende podemos arrastrar la fecha del texto de donde fue copiado el Código Sinaítico hasta el segundo siglo y primer siglo. Cuando dicen las personas que el Textus Receptus representa la gran mayoría, el texto mayoritario, eso es porque el texto mayoritario viene a ser miles de años después, pero en los primeros siglos, Santiago, el texto mayoritario era el texto que ahora conocemos como el texto crítico, que se ha preservado a través de los papiros de Alejandría. A ver, yo no sé si ustedes, los que están del otro lado, también están como yo, vieron de cuando tienen la computadora ahí, se me hizo un cuello de gusano, ¿no? Acá, y está tratando de entrar toda la información. Impresionante, gracias a todos los que están conectados. Algunas personas me están demandando que interactuemos con la gente que está conectada. Obviamente mi intención es poder hacerlo, pero primero me gustaría tocar algunos de los temas más importantes y obviamente tienen que entender de que tenemos casi 200 comentarios, si yo no me equivoco, si no son un poco más ya también. O sea, la gente está a full, gracias a todos los que están conectados y los que están compartiendo esta transmisión. Ahora, en breve, vamos a utilizar algunas de las preguntas que ustedes nos envíen o comentarios para poder interactuar con ustedes, pero téngannos paciencia, ¿sí? Bueno, recién hiciste mención rápidamente, ¿no? A algo que yo pensaba preguntarte, pero me voy a meter un segundito ahí, ¿no? A ver, dijiste algo referente a piezas de rompecabezas que me llamó mucho la atención, ¿no? Vos decías, acá el problema no es que tenemos 90 piezas para un rompecabezas que consta de 100, sino que tenemos 120. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Vos de manera un poco hacia el pasar, al final de tu respuesta, de tu última respuesta, hiciste mención a algo, ¿no? Pero me gustaría detenerme un cachito ahí. Mi pregunta es la siguiente. Hoy, con los descubrimientos que se han hecho y demás, podemos llegar a creer que tenemos esas 120 piezas. Pero hace 300 o 400 años, ¿teníamos esas 120 piezas?
por qué pregunto esto? Porque también va de la mano con la preservación de la palabra, ¿no? Vos recién hacías referencia a que estos descubrimientos, ¿no? De manuscritos tan tempranos y demás, son descubrimientos relativamente cercanos a los días que estamos atravesando, ¿no? Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿y qué pasaba hace 300, 400 años atrás cuando el número de copias que habían no es los que tenemos hoy? ¿También aplicaría el ejemplo que vos estás dando con las 120 piezas para un rompecabezas de 100? Lo que pasa es esto, Santiago, y yo creo que a muchas personas les va a parecer chocante esto que voy a decir. Gracias a Dios que no lo digo por mi propio intelecto, sino que puedo citar eruditos como Daniel Wallace, personas como, por ejemplo, incluso James White habla con respecto a esto. Muchos en el ámbito de habla inglesa, personas como Michael Kruger y diferentes, ¿no? Pueden estar de acuerdo con esto que voy a decir. No poseemos una Biblia perfecta, Santiago. La Reina Valera no es perfecta. La NBI no es perfecta. La ESV en inglés no es perfecta. La NASB no es perfecta. No tenemos una Biblia perfecta que refleje exactamente con exactitud lo que los autógrafos reflejaban, ¿sí me entiendes? Pero cuando yo digo de que tenemos todo el rompecabezas dentro de la tradición manuscrita, que son las diferentes copias que la historia nos ha dado, a lo que me refiero es que tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Aquí te va esto. Tú me preguntas, ¿hace 300 años tenían la palabra de Dios? Sí la tenían. Sí, por eso yo empecé diciendo, esto que estamos hablando no es un ataque a la Reina Valera. La Reina Valera contiene la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué razón? Porque a pesar de que tenemos variantes en las diferentes copias, ¿Santiago? Sí, ahí está. Se perdió un instante, pero ya está. Ok, a pesar de que tenemos variantes en las diferentes copias, y eso es bien importante, Santiago, ninguna variante, o la mayoría de las variantes, que son muchas, Santiago, no afectan doctrinas principales. Te voy a poner, y muchos podrían saltar rápidamente la que estamos hablando de 1 de Juan 5:7. Pero la doctrina de la Trinidad, si ese es el pasaje que más usamos para defender la doctrina de la Trinidad no se sostiene en 1 de Juan 5:7. Y por eso podemos decir que la mayoría de variantes no afectan doctrinas cardinales del cristianismo, Santiago. Por eso que hace 300 años, a pesar que no se habían descubierto los papiros, contenían la palabra de Dios. Pero lo que hace la crítica textual es ir limpiando aquellas cosas que obviamente no fueron escritas por Juan, por Marcos, por Mateo, por Pablo, porque al final de cuentas, Santiago, lo que nosotros queremos en nuestras traducciones, lo que nosotros queremos en nuestra Biblia, fue lo que Pablo escribió. Fue lo que Juan escribió, no lo que un escriba pensó que debería de ir ahí en ese manuscrito y lo agregó o le quitó. Y ahí tendríamos que entrarnos en una nueva etapa, mira, Santiago, que es poder entender cómo se dieron los variantes. Porque hay muchas personas allá afuera que dicen, yo no sé si tú has escuchado muchos del Código Da Vinci, un ejemplo, ¿no? Que muchos evangelios fueron quitados y que ustedes crearon esto y aquello, que los escribas manipularon el texto. No, Santiago, cuando se hace uso de la crítica textual en los diferentes manuscritos, podemos entender claramente. Te voy a poner un ejemplo, y un ejemplo que también se escuchó en una de las presentaciones que César Vidal hizo hace poco. El ejemplo que él puso fue en 1 de Timoteo 3:16. Cuando dice que grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Dice la Reina Valera, y las nuevas versiones dicen, Él fue manifestado en carne. Entonces, muchos podemos decir, la palabra Él es bien diferente a la palabra Dios. Claro. Pero cuando vamos a estudiar el griego, podemos entender que en los unciales, que son los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, que todos eran en letra mayúscula, sin signos de puntuación y sin espacios en medio de las letras, bien divertidos para leer, esos manuscritos, los escribas diseñaron algo que se llamó la nómina sacra, que es el nombre sagrado. Hicieron abreviaturas, Santiago, de la palabra Dios, de la palabra Jesús, de la palabra Hijo, de la palabra Espíritu Santo. Hicieron abreviaturas. Y cuando tú comparas, por ejemplo, dos manuscritos, ¿verdad? El manuscrito que usó la Reina Valera, por decirlo así, para poner Dios fue manifestado en carne.
Y cuando comparamos uno de los papiros que dice, él fue manifestado en carne, la diferencia son 2 líneas nomás. Santiago, la diferencia entre esos variantes son 2 líneas. 2 líneas, tera sigma, que significa theos, que es Dios, que es el variante para poder decir si fue Dios manifestado en carne o si fue él. Y recordemos que el papiro estaba hecho de una planta que se ponían en líneas verticales y horizontales. Entonces podemos entender, Santiago, de dónde surge el variante. O sea, no hay ninguna conspiración aquí de que estas personas quisieron quitar la deidad de Cristo de esta versión. No, podemos entender claramente dónde surge el variante. Quizás un escriba lo hizo sin intención. Hay variantes que se crearon intencionalmente, pero por ejemplo, como en el caso de Juan 5:4, creo que es, que también lo mencionó César Vidal, que se puso a leer la Reina Valera y léame Juan 5:4, ¿no? Y después dijo, la NBI, léanme lo que dice. No está, el versículo no se encuentra, ¿no? Y muchas personas, para los que no conocen de este tema, es chocante, que dicen, ¿cómo es que le quitaron un versículo a la Biblia? Bueno, lo que tenemos que entender es que en los manuscritos más antiguos no se encuentra ese versículo. Se cree que fue añadido después por algún escriba como una nota en el margen. Entonces, claro, después otro escriba, como no sabíamos, no podía decirle, este copista, esto es parte del original, este es tu comentario, o sea, ¿qué significa? Y como en ese tiempo los escribas preferían que sobrara y no que faltara, ellos lo añadieron. Entonces, por ende, como el Textus Receptus usa un grupo de manuscritos que son tardíos en donde se encuentra esa variante, por eso encontramos el versículo 4 en Juan 5 en la Biblia de la Reina Valera. En cambio, en el texto crítico claramente se puede ver que no es parte del original, no hay evidencia para ese texto y podemos, haciendo uso de la crítica textual, poder entender los diferentes variantes, pero no hay conspiraciones en esto. A manera de resumen, ¿qué quiero decir con esto? A manera de resumen, lo que quiero decir, Santiago, es que a pesar que tenemos que lidiar con los variantes de las diferentes copias, el tema principal de las escrituras está ahí, tanto en la Reina Valera, en la NBI y en cualquier versión. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que hemos tenido la palabra de Dios y tenemos la palabra de Dios. No perfecta como los autógrafos, no tenemos esa perfección, pero incluso los autores del Nuevo Testamento no seguían esa perfección. Te doy un ejemplo. Y ahorita te dejo hablar, yo sé que me tomo mucho, pero esto es importante. Esto es importante, Santiago. No sé si han escuchado hablar de Bart Ehrman. Es uno de los líderes que critica el cristianismo, que es un agnóstico, pero también es un, ¿cómo se le llama a estos? En inglés se le llama apostate. Es una apóstata, creo que es, perdón, sí, es una apóstata. Que era cristiano, se alejó del cristianismo. A lo que voy es esto, mira. Incluso Bart Ehrman, que él ataca mucho esto. Bart Ehrman dice de que cómo es posible que creamos en la inspiración de la palabra si Dios no ha preservado el texto, ¿no? El texto no se mantuvo. Pero incluso él dice de que esas variantes, que la mayoría son insignificantes, no afectan la doctrina bíblica. Pero él se cierra en el aspecto que si Dios en realidad hubiera querido, él hubiera preservado el texto sin ninguna variante. Pero eso es como cerrar mucho nuestra mente. No hay ninguna obra de la antigüedad que se compare cuando hablamos con respecto a los documentos del Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque Bart Ehrman hubiera querido perfección, Santiago, en las diferentes copias. ¿Sabes lo que hicieron los autores del Nuevo Testamento? Cuando citaban el Antiguo Testamento. Yo no sé si tú te has puesto a meditar en eso. Cuando hallamos citas en el Nuevo Testamento, que los autores están citando el Antiguo Testamento, ¿estaban citando ellos el hebreo? ¿Estaban citando ellos el arameo? ¿O qué versión estaban citando, Santiago? En la mayoría de los casos estaban citando la Septuaginta, que es la versión, que es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Y sabes que en el Nuevo Testamento podemos encontrar citas como de Juan. Te voy a poner un ejemplo. En Juan capítulo 12, Juan hace una referencia a Isaías capítulo 6 y él cita la Septuaginta y tiene una variante. Y Juan está citando la variante, Santiago. O sea, sí, en serio. Para, esa no la sabía. ¿Cuál es, Juan? ¿Cuánto? Juan capítulo 12. Y déjame darte el versículo entero. No, por favor, esa no la sabía.
Esa no la sabía. Bueno, para toda la gente que nos está viendo, mientras tanto, les mando un saludo enorme. Gracias, también agradezco a Roberto que nos está dando una exposición brillante. Tengo un montón de preguntas, se nos va acabando el tiempo, pero nada, Roberto, espero que esta no sea la última vez que podamos charlar. No, claro que no, es un gusto el poder estar con usted. Y yo tengo tiempo, Santiago. Tú pones yo tuve que cancelar todo para poder estar contigo, así que tú mandas con el tiempo. Te agradezco, es un honor de verdad. Juan, ¿cuánto decías? En el Evangelio de Juan, capítulo 12, Ajá. cuando empezamos a leer desde el versículo 39, Juan empieza a citar el Antiguo Testamento, en especial Isaías. Ajá, mira lo que dice. Mira lo que dice. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. En el versículo 41 está la variante que dice Juan, en el versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Lo que Juan está tratando de decir es que si le preguntamos a Isaías, ¿a quién viste tú en la visión del templo de Isaías capítulo 6? Yo vi a Yahweh, yo vi a Jehová. Claro. Y si le preguntamos a Juan, ¿a quién vio Isaías? Isaías dice, él vio a Jesús. Pero lo que él dice aquí en el versículo 41 es que Isaías dijo esto, el pasaje que leímos en el 40, cuando vio su gloria. Esa es una variante que se encuentra en la Septuaginta, porque cuando tú vas al texto hebreo, no fue la gloria, dice, sus faldas llenaban el templo. Cuando dice en Isaías 6 que él vio al Señor sentado alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. En la Septuaginta dice que su gloria llenaba el templo. Y este es uno de cientos de decenas de ejemplos en el Nuevo Testamento, cuando autores del Nuevo Testamento, inspirados por Dios, que están escribiendo esto por obra del Espíritu Santo, están citando una versión que contiene variantes. ¿Por qué? Porque el variante no afecta para el punto que está haciendo Juan. Entonces, no tenemos que enfrascarnos de que, para poder creer que la Biblia es de parte de Dios, no tienen que haber variantes. No, porque la mayoría de los manuscritos están de acuerdo en el tema central de las Escrituras, que es la muerte, la resurrección de Jesucristo, el ministerio, todo lo que tiene que ver con respecto a las doctrinas fundamentales y básicas, las encontramos, si no son tocados por los variantes. Genial, la verdad, esta no la tenía, tiraste ahí un gol a lo Maradona, a los ingleses ahí en México, ¿no es cierto? Impresionante, les mandamos un saludo enorme a todos los que nos están viendo, gracias, tenemos casi 200 personas en línea, gracias a todos los comentarios, no quiero faltarle el respeto a la gente que nos está viendo, que es un montón y que está comentando, a ver, tenemos casi 250 comentarios, un montón, sepan entender de que no vamos a poder leer todo bajo ningún punto de vista. A ver, Roberto, me quiero quedar con una pregunta más, vuelvo a repetir y pido disculpas a todos los que nos están viendo ahora, que no podemos, a ver, no es que estamos tratando el tema de manera sistemática, esto no es un estudio bíblico, ni mucho menos es un diálogo, ¿no? Y a medida que el diálogo va fluyendo, van surgiendo ciertos temas y creo que esto puede ser una punta de lanza, puede ser un disparador para que todos nosotros nos pongamos a estudiar el tema tratando de ser lo más objetivo posible, ¿no? Y que luego las evidencias nos conduzcan hacia donde debemos de llegar, pero siempre tratando de ser objetivos, ¿no? A ver, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Entiendo que los manuscritos de la Biblia, más en el mundo antiguo, no era algo que, tal y como nos encontramos ahora, que vamos a la librería cristiana y bueno, tenemos ahí una biblioteca llena, ¿no es cierto?, de copias de la Biblia y podemos elegir. Antiguamente no era así, antiguamente se cuidaba mucho la Biblia porque no era de fácil reproducción, como así también el hecho de que se cuide no necesariamente quiere decir que no se utilizaba. La Biblia, los cristianos la utilizaban, ¿no es cierto? La utilizaban. Y uno de los argumentos que muchos utilizan en contra particularmente del Códex Sinaítico es cómo se puede hallar allá por el siglo XIX este códex cuando parece que fue escrito en el siglo IV y
¿Cómo es que va a preservarse durante tanto tiempo un códex tan completo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no fue utilizado? De hecho, muchos dicen, nosotros no tenemos muchos ejemplares antiguos porque es natural pensar que tanto uso se iba desgastando y obviamente llegaba un momento en que había que cambiarlo. Es más, ¿cómo es que la palabra de Dios puede ser hallada en un lugar en donde parece que iba a ser arrojado a la basura o quemado, ¿no es cierto? ¿Cómo es que puede ser utilizado cuando sabemos que las copias que ya no se utilizaban, mismo así se trataban con mucho cuidado y con mucho respeto porque contenían la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo puede ser de que se encuentre este código de esta manera? Bueno, hay muchas cosas ahí que podemos empezar por lo que si fue usado o no fue usado el código o códice sinaítico. Claro que fue usado, fue un manuscrito que estuvo muy activo dentro de la historia de la iglesia. Es más, y esto lo podemos comprobar por las diferentes, podemos decirlo así, añadiduras que se le hicieron, por ejemplo, en el caso de Primera de Timoteo 3:16, podemos ver cómo el código sinaítico en su lectura de 1 Timoteo 3:16 lee Hos, y siglos después otro escriba le agregó Theos, en español Dios, y le agregó, estaba él, y luego le agregó la palabra Dios, ¿no? En como una nota del margen. Y eso también de que muchos dicen que sinaítico fue encontrado cerca de un basurero, que lo iban a quemar, que como que no valía nada, es algo que se ha hablado a través de como alguna falacia, ¿no? Por decirlo así, porque cuando tú lees la historia de Constantin von Tischendorf, cuando él encontró el manuscrito en el monasterio de Santa Catalina, él narra de que un monje lo sacó envuelto en una tela roja, lo sacó para mostrárselo. Los monjes en los monasterios no guardan basura en telas rojas, Santiago. Entonces, claro, podemos ver de que hay tantas cosas que quieren poner para poder desacreditar lo que el texto de Sinaítico dice. Y es más, yo tendría que decir esto. El texto sinaítico, cuando uno lo ve, y está totalmente accesible para nosotros en el internet, solo tienen que ir a código sinaítico y lo encuentran Full HD, ¿no? High quality. Lo encontramos ahí en el internet. Y cuando tú lo ves, Santiago, es increíble porque fueron hechos a mano y se ve algo tan precioso, ¿no? Se ve algo tan lindo. Dice, ¿cómo pueden durar esto? ¿No será que lo hicieron, es más tardío y le quieren poner una fecha antes? No, los papiros que hemos descubierto son fechados mucho más antes que Sinaítico, y han sobrevivido por la misericordia de Dios, por el mismo hecho de que fueron encontrados en Alejandría, un lugar seco en donde pudieron preservarse, ¿no? A lo que quiero llegar también es que por ahí cuando estudiamos un poco de historia, podemos recordar que cuando Constantino llegó a ser emperador del Imperio Romano, llegó a poner el cristianismo como la religión del imperio, ¿no? Y que recordemos que se habían quemado muchos documentos, muchas copias del cristianismo. Él mandó a hacer 40 copias, ejemplares, imagínate, patrocinado por el emperador, y dio no quiero equivocarme aquí, creo que fue Eusebio, de que le dio esa tarea, el gran historiador, imagínate, Eusebio, de poder encontrar las mejores copias para hacer. Y muchas personas piensan de que Vaticano y Sinaítico son pertenecientes a esas copias que se hicieron financiadas por el dinero del emperador y patrocinadas, por decirlo así, por Eusebio, que fue uno de los mejores historiadores que la historia nos ha dado, que nos ha provisto, y que él se encargó de hacer eso. Cuando examinamos Sinaítico, es una obra de arte, fue hecha a mano, y es un ejemplar precioso. Por eso Mirá, sí, dime. Si me permitís interrumpirte un segundo, acabo de poner en los comentarios, para la gente que nos está siguiendo, el link en donde ustedes recién nos estabas diciendo también, Roberto, o nos estabas dirigiendo también a poder leer por nosotros mismos o observar desde nuestras casas, nuestros teléfonos celulares, el Códex Sinaítico, ¿no? Y ahí acabo de poner en los comentarios el link en donde te vas a poder conducir directamente a vos mismo, poder ver, ¿no es cierto? Este códex, obviamente escaneado, ¿no? Pero que es maravilloso, es maravilloso. Por eso, perdóname que te interrumpí, pero para que la gente sepa que ahí tiene el link para conducirse y verlo por sí mismo.
Sinaítico fue un texto usado a través de la historia de la iglesia, un texto importante, y como ya hablamos, y al hacer la comparación con el papiro 75, Sinaítico y Vaticano representan la tradición del texto que se tenía en el segundo siglo. Entonces podemos llevar la fecha de estos manuscritos muy atrás, y yo creo que es obvio, ¿no?, que cuando hablamos con respecto a lo que Juan escribió, a lo que Pablo escribió, los manuscritos más cercanos a los originales, a los autógrafos, están en una mejor condición para poder reflejar lo que ese autor nos quería compartir, que un manuscrito que fue hecho miles de años después, ¿no? En el caso, 1500 años después. Entonces, por eso las versiones modernas, la NBI, la ESV, la NASB, están en una mejor condición para poder, más que todo en el ámbito de la apologética, poder defender lo que es el cristianismo. Genial, la verdad que es emocionante ver el manuscrito, ¿no es cierto? Acá tengo la pantalla partida. Es emocionante, sinceramente, lo conservado que está, la historia que lleva por detrás, ¿no? Así que les recomiendo a todos ahí que después se peguen una vueltita. Nos quedan unos últimos minutos. Gracias, Roberto, por el tiempo que nos estás regalando. La verdad que, sinceramente, algo maravilloso estamos charlando. Última pregunta, ¿no? Y después, obviamente, te doy el tiempo por si querés decir algo más que no querés guardarte, ¿no? Pero, perdón, recién algunas personas me comentaban si hay algún lugar en donde puedan seguir tu trabajo o seguirte a vos y demás. Ahorita nomás tengo mi Facebook personal. Estoy trabajando, Santiago, y muchos van a decir que publicidad me está dando. Estoy trabajando ya en mi página de YouTube, en donde mi propósito es todo lo que he aprendido de inglés, lo que escucho de personas como de habla inglesa, ¿no? Que hay demasiado contenido, querer tal vez no traducirlo directamente, pero lo que he aprendido poder compartirlo, ¿no? A través de ciertos videos. Me gusta mucho la apologética también, y poder hacer esos videos en base a lo que Dios me ha permitido aprender. Pero nomás les recomiendo que me sigan ahorita en la página de Facebook, ¿no? En mi página personal, y en un futuro estaremos dando más información sobre la página de YouTube. Perfecto, perfecto. Así será, y contá con nosotros para promocionarlo. Bueno, a ver, una última pregunta al menos tengo yo, ¿no? A ver, también me parece a mí de que pese a que sabemos de que termina siendo un ad hominem, está bueno proporcionar una respuesta, ¿no? Porque mucha gente se quedó con esta idea de, bueno, al fin y al cabo, Westcott y Hort parecen ser ocultistas, y por el hecho de ser ocultistas y demás, no deberíamos de confiar en el trabajo que ellos comenzaron, o los que parecen haber sido pioneros, ¿no es cierto? Y demás. ¿Qué tendrías que decir al respecto? Bueno, lo que tendría que decir con respecto a eso, para empezar, si nos metemos en teorías de conspiración, Santiago, no acabamos. No acabamos esta noche. Pero por eso me gusta mucho el estudio de la crítica textual, porque incluso, Santiago, a la hora de hacer uso de lecturas críticas, de comparar manuscritos, de ver cuál lectura es la que se acerca más al original, tienes que dejar tu tradición a un lado. Te doy un ejemplo. El primera de Juan 5:7 refleja la Trinidad. Yo creo en la Trinidad, Santiago. Yo soy trinitario, y es un pasaje hermoso. Yo hubiera querido que ese pasaje fuera parte del original, pero a través de la evidencia que nos presentan los manuscritos, podemos decir que no es parte del original. Ahora, con respecto a Westcott y Hort, podemos decir que eran las peores personas del mundo, eran los peores herejes de todo el mundo, pero la diferencia que hay entre ellos es de que ellos solo están presentando el texto, están presentando los documentos, están presentando los manuscritos. Lo mismo pasó con John Mill, un par de siglos atrás, cuando él empezó a anotar estos variantes, y que él redactó los variantes, y que sacó como unos 150,000 variantes que habían diferentes lecturas para ciertos pasajes. La gente empezó a atacarlo a él, cuando lo único que John Mill hizo fue reconocer que hay variantes. ¿Sí me entiendes? Entonces, el hecho de querer atacar a Westcott y Hort es como para querer decir, imagínate, querer decir, es que no creían en la deidad de Cristo,
y por eso ese pasaje no se encuentra aquí, y muchos usan primera de Juan 5:7. Eso no es verdad, porque lo único que están haciendo ellos es presentar la información. Y te doy un ejemplo, para aquellos que piensan que el texto crítico está corrompido y que no presenta la deidad de Cristo. El texto crítico presenta aún mejor la deidad de Cristo en ciertos pasajes. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, que tenemos, y en la mayoría de manuscritos encontramos ese famoso pasaje de: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Kaitheos en Hailogos, cuando el verbo estaba con Dios. En el versículo 18, la Reina Valera dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo dice que está en el seno del Padre y le ha dado a conocer. En cambio, en las versiones modernas, en el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios. Ahí le cambia la palabra hijo por Dios. O sea, claramente está hablando de la deidad de Cristo. En griego se cambia la palabra monogenes theos, que es el unigénito hijo, por la palabra monogenes huios, que es unigénito hijo, es monogenes huios, y monogenes theos, unigénito Dios. Podemos ver que las versiones modernas, los papiros, código sinaítico, vaticano, presentan en el versículo 18 que Jesús es Dios, y están haciendo una clara diferencia entre el Padre y el Hijo. Y mira, Santiago, cuando yo he debatido en base a la doctrina de la Trinidad, la mayoría de unicitarios, y con respeto si alguno está viendo, ellos conocen que primera de Juan 5:7 no es parte de la Biblia. Y ellos dicen: no, eso lo añadieron, que aquí, que allá. Pero si vas a decir eso, el texto que respalda para decir que primera de Juan 5:7 no es parte de la Biblia, también respalda que primera de Juan 1:18 es parte de la Biblia, y ahí claramente dice que Jesús es Dios como una persona diferente al Padre. Entonces, tenemos que ser consistentes en lo que vamos a creer. No puedes decir: esto sí lo acepto, aquello no, esto lo que me conviene sí. Entonces, el texto crítico presenta claramente la deidad de Cristo. Porque si empezamos a hacer teorías de conspiración, Santiago, imagínate cómo atacan a Wesco y Hort, que yo no los estoy defendiendo. Incluso atacan a Kurt Aland, al que fue uno de los fundadores de la Nestlé Alam, de las ediciones, en donde son formados la mayoría de las versiones modernas. Atacaron a Nestlé, a Kurt Aland, Barbara Alam, y si empezáramos a hacer teorías de conspiración, yo también, o cualquiera que conoce la historia, pudiéramos decir: bueno, pero ¿quién era Erasmo? Erasmo era un católico, ¿no? Romano. ¿Será que Erasmo pudo mutilar ciertos pasajes para que se viera más esto o aquello? O sea, cualquiera puede crear teorías de conspiración. Por eso dicen allá afuera, en el ámbito académico, que un gramo de pruebas vale más que 1000 libras de presuposiciones, o sea, que no tienen evidencia. En este caso, las teorías de conspiración son muy malas porque nos alejan del foco principal, que son las copias que la historia nos ha provisto a través de los siglos. Gracias. Yo no sé si tenés algo que decir al final. Te doy las últimas palabras para que bueno, digas lo que quieras decir. No, nomás motivar a los amigos y hermanos que nos están viendo, que se puedan motivar a estudiar un poco más la crítica textual, ¿no? Es algo que en realidad vale la pena. Créeme, Santiago, es algo que llena mi corazón al ver que Dios ha preservado su palabra a través de los siglos, que lo que tenemos es la palabra de Dios, que podemos estar seguros que Dios ha guardado su palabra y que podemos tener todas las doctrinas fundamentales aquí. Eso es algo que ninguna obra de la antigüedad posee. Y nosotros como cristianos estamos viviendo en una era que Dios nos ha puesto la tecnología, al paso de un clic, con buscar un link, tenemos tanto acceso que hombres en la antigüedad hubieran deseado vivir en el tiempo que estamos viviendo. Y por ende, si tenemos nosotros este privilegio de tener todas estas cosas, estas herramientas, utilicémoslas al máximo para poder glorificar el nombre de Dios. Así es, así es. Te agradezco muchísimo por el tiempo que te tomaste. Gracias. De verdad, espero que te hayas sentido cómodo. Sinceramente, eso es algo que deseo con todo mi corazón. Y espero que no sea la última vez, que en otra oportunidad nos podamos encontrar acá para seguir charlando. Igualmente, Santiago, un placer. Muchas gracias por esta oportunidad. Te mando un abrazo enorme y, hermano, seguimos en contacto. Bendiciones, Santiago. Cuídate. Bendiciones.